no estaba enterado de esto de las subcomisiones que mencionabas, Sí. y ahora pienso esto que decías de llegar a poder, en alguna forma, ¿no? Realizar esta concordancia para que entre universidad y colegio se dé, por ejemplo, no sé, en los que están recibidos, ¿no? En este caso, que son los chicos que hacen a mitad de precio, en lugar de, sí, como dice también, desde un UP, capaz que son dos, capaz que son tres, no, pero no es lo mismo que decir que es a mitad de precio, en ese sentido. Bueno, ver ahí de última cómo se puede hacer el contacto, yo creo que también sería ideal, en ese sentido, porque también en este momento, cuando fue antes de ayer, hablé con uno de los directivos, que no recuerdo el nombre, pero bueno, también mencionando toda esta cuestión de los recursos que se están implementando, lo que se busca hacer, y esto podría ser importante justamente por lo mencionado, obviamente, que no estaba tampoco enterado de la falta de servicio de salud en ese sentido, en cuestiones de salud Sí. mental en la zona. Sí, sí, está difícil la salud pública, la verdad. Pero bueno, la idea es, queda mucho por hacer, mucho por trabajar y por eso, bueno, estamos lanzando una campaña en Instagram y en las redes sociales precisamente para captar la voluntad de los colegas para que trabajemos juntos en esto y no nos aislemos, ¿sí? Eso. Yendo desde el colegio. Bueno, bueno, el día de hoy vamos a hacer un ateneo con Sebastián Moglia, es un colega de Misiones, de Posadas, él es integrante de la Policía de Posadas y tiene un gran recorrido en el trabajo sobre violencia y en género. Entonces, Seba atiende especialmente varones y tiene, la verdad que tiene experiencia en muchos dispositivos públicos y tiene una realidad muy diferente a la nuestra, pero también muy parecida, porque se enfrenta a las mismas problemáticas, ¿no? Seba es, aparte de colega, es un gran amigo y es una persona que tiene muchísima experiencia, ¿no? Esto es una charla descontracturada, cabe decir que, bueno, la idea es que Seba exponga un caso o lo que quisiera exponer y después se abre espacio a las preguntas, ¿sí? Cualquier cosa, la idea es que levantemos la mano, se haga la pregunta y tratemos de pasar lo mejor posible, ¿sí? Así que, Seba, te presento a esta gente maravillosa, hay muchos que nos acompañan hace un montón, así que espero que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias a todos, al Colegio de Alto Valle de Zona Oeste. Me causa intriga si hay una zona este, ¿no? Imagino que sí. El Colegio de Psicólogos de Río Negro es la única provincia que tiene 4 colegios, porque en su momento, hace un montón de años, no sé específicamente cuándo, se dividió por cuestiones administrativas para poner una en zona andina, que está cerca del Bolsón, Bariloche, otra que se encuentra acá en Cipolletti, otra en General Roca, 40 kilómetros, y otra en Viedma, la parte atlántica. Completamente comprensible por las dimensiones de Río Negro, así que bien, muy inteligente la solución. Bueno, quedamos medio apartados porque la idea es unirlos todos. Es el único del país que tiene 4 colegios, la única provincia, así que intentando modernizar a más no poder, te juro. Bien, agradezco la aclaración porque para mí era una incógnita, ¿no? Era como, bueno, debe haber zona este, norte, sur, pero estaba en lo correcto en la intuición. Bueno, muchas gracias por recibirme. La verdad que de alguna forma entiendo que puede ser muy útil para mí también porque el dispositivo de atención a masculinidades que ejercen violencia, de momento me genera más preguntas que certezas, entonces por ahí lo que intento o lo que quiero intentar es exponer el caso y que ustedes lo pongan a consideración también, ¿no? O sea, es un poco de compartir. Como decía Pablo, yo vengo hace más de 10 años trabajando en distintas instituciones públicas. Inicialmente me formé en todo lo que son políticas de género, perspectiva de género. Al principio integré un programa que se llamó Línea 137, las víctimas contra las violencias. Ahí hacía un trabajo de asistencia, contención en crisis y emergencia. Básicamente íbamos hasta donde estaba sucediendo el hecho
la escena violenta, íbamos, bueno, con la policía, y mi trabajo era mucho de asistir, o sea, en un auxilio psicológico a las víctimas, y en parte también ir empoderándolas en lo que era materia de derecho, ¿no? Derecho de familia, medidas cautelares. Estuve trabajando casi 8 años en esa institución, que fue un desafío inicial porque era un rol de psicólogo muy directivo, completamente proactivo, y estando en ese contexto me empecé a encontrar con algunas curiosidades dentro del sistema. Nosotros teníamos un sistema digitalizado donde íbamos poniendo los casos, cómo avanzaba, si la víctima había sido reincidente o no, en qué estado estaba el caso, si había conseguido las medidas de protección o no. Bueno, era un sistema bastante detallado. Se sabía quién era el agresor, bueno, datos, muchos datos. Y este era un trabajo que constaba de guardias. Nosotros teníamos guardias activas de 12 horas más o menos. Así que había tiempo para leer, porque había veces que no pasaba nada, ¿no? O sea, no había ninguna emergencia, ninguna salida. Y como yo soy un poco ñoño, me ponía a leer los casos, ¿no? Y entre una de las cosas que empecé a detectar era que un agresor, no sé, Juan de los Palotes, vamos a ponerle, empezaba a presentarse en otros casos. O sea, Juan de los Palotes había agredido a María, a Carolina y a Julia en distintos momentos con una modalidad bastante parecida. Como modus operandi, ¿no? Entonces esto a mí me llamó poderosamente la atención. Mi costado más investigativo vio ahí una recurrencia, una reincidencia, y se empieza a hablar con otros colegas y a su vez con la que era la directora de la línea en ese momento. Se empezaba a notar como que a la política de género le faltaba como otra pata, no sé cómo decirlo. O sea, se estaba laburando muy bien y muy fuerte con la mujer, pero el hombre de repente no tenía un dispositivo donde alojarlo. O sea, él era un sujeto que se le ejercía el derecho, o sea, se le imputaba una medida cautelar, una probation, depende de la gravedad del caso. Entonces se empieza a pensar ampliar esta institución a un área que empieza a recibir a los agresores, ¿no? Esto empieza a gestarse entre el 20 y el 19, ¿no? Entre el 2019 y 2020. Yo ahí empiezo a averiguar, tipo, bueno, ¿quién se especializa en atención a agresores? Porque yo, particularmente en la facultad, no lo vi. Me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, y si bien hemos tenido materias que hablaban de perspectiva de género, de política de género, de empoderar a la mujer, era como la terapéutica del hombre en esos contextos, yo al menos no la vi. Así empiezo a dar con un grupo que se llama RETEM, Red de Estudios, Trabajos en Masculinidades. Es un grupo que
particularmente está focalizado en Capital Federal, y ellos ya estaban viniendo hace como 10 años con experiencias en hospitales, con un dispositivo, digamos, pensado para la atención de hombres que ejercen violencia por razones de género. Y ahí me parece muy interesante hacer como una primera distinción en justamente esa palabrita, ¿no? En hombres que ejercen violencia por razones de género, porque no todos los hombres que ejercen violencia es por razón de género. O sea, hay otras... yo en lo personal tengo como un criterio de exclusión en las entrevistas preliminares. Por ejemplo, cuando yo detecto toxicomanía, ¿sí? Que el criterio que uso es entre uso y abuso. Si veo que hay abuso, esto no es para este departamento, hay que tratarlo en otro nosocomio, es otro el problema, porque entiendo de que la violencia es síntoma, pero de otra cosa. No sé si me explico en este punto. Lo mismo también tengo el criterio con psicopatologías graves, esquizofrenias, bueno, cuando está en juego el lóbulo frontal, por decirlo así, esto no es para este departamento y va a otro nosocomio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se plantea de que la idea del espacio terapéutico tiene mucho de psicoeducación, tiene mucho de aprendizaje o que empiece el sujeto a ver de repente la perspectiva de género. Y cuando digo perspectiva me refiero también a la noción geométrica de la perspectiva. O sea, no es lo mismo un cubo, o sea, no es lo mismo un cuadrado que un cubo, ¿no? Por ahí la idea del dispositivo de la perspectiva es sumar una lista más que tal vez el sujeto no la estaba viendo hasta ese momento. Nota a pie de página, interrúmpanme cuando quieran, ¿eh? O sea, la idea no es que esto sea un soliloquio, sino, díganme. Bueno, en el 21 me empiezo a formar con esta gente. Ellos en realidad planteaban que el dispositivo funcionaría mejor siendo grupal. La verdad es que cuando yo lo empiezo a instalar, digamos, en la provincia de Misiones, a ver, no es que yo lo instalo, hay toda una política de la provincia que acompañó para que eso suceda, ¿no? Yo simplemente fui un empleado que quiso trabajar en esto. Entonces, cuando lo empiezo a ejercer, no tenía un coterapeuta para hacer este dispositivo grupal. Entonces, empiezo a hacer uno a uno. Independientemente de esto, digamos que es como el preámbulo de todo el ejercicio profesional, el caso clínico en particular que traigo hoy es privado. Lo hice a través de consultas por videollamada. De hecho, es un caso que yo atiendo, el sujeto estando en la provincia del Chaco, yo estando en la provincia de Misiones. Se da por un amigo que sabía más o menos que yo me venía formando en esto, y era un compañero de trabajo, y me dice, che, mirá, yo a fulanito lo veo mal, me parece que necesita un psicólogo, y yo sé que me parece que el bardo de él viene más o menos por acá. Entonces le digo que bueno, de que tome contacto conmigo, que empecemos a trabajar. De hecho, por momentos el dispositivo era híbrido, porque yo soy oriundo de la provincia de Chaco, entonces hay veces que me iba y lo atendía presencial, hay veces que lo atendía
mayoritariamente virtual, pero eso no impidió para nada que haya un vínculo terapéutico, bueno, que el dispositivo se pueda instalar. Y justamente lo quise compartir al caso porque es bastante clásico. A ver, en atención en el público llegan casos que son mucho más complicados. Y no me la quise complicar, así que dije, bueno, vamos con algo clásico. Básicamente el caso yo lo llamé Epimeteo, básicamente por hacer referencia al dios Epimeteo, que era hermano de Prometeo. Bueno, eso después va a tener un sentido. Es un sujeto que cuando empieza a tomar contacto conmigo tenía como dos cuestiones fenomenológicas muy marcadas y contradictorias, donde por un lado estaba muy depresivo, muy opaco, muy entristecido, por decir así, y por otro lado tenía lo que él describía como ataques de rabia, ¿no? O sea, pivoteaba entre esos dos extremos. Un sujeto que estaba en pareja, con una chica que yo le puse Pandora, porque Epimeteo se casó con Pandora, básicamente. Era una pareja monogámica, heteronormativa, tenían una hija en común de aproximadamente unos 7, 8 años. Y él llega a consulta porque se estaba separando. En realidad dice, mi mujer se está separando. Y él como que venía muy descreído, ¿no? De la psicología, y casi al punto de vos en qué me vas a ayudar, ¿no? Muy resistente en ese punto. Y bueno, empiezo a consultar, le digo, ¿cómo es esto que tu mujer se está separando? No, sí, porque ella en realidad dice que yo soy un violento, pero la verdad que yo tampoco lo veo así, me parece que es una exagerada, ahora no se puede tener una discusión con la pareja de uno, como minimizando también los dichos de la pareja de él. Esto, bueno, como yo lo vi tan obturado al principio, voy por una cuestión, contame de vos, contame qué te gusta, o sea, como que evado un poco esa resistencia que presentaba, porque si hay algo que yo estaba empezando a ver es que si yo atacaba, muy entre comillas, el adjetivo, o si me iba muy rápidamente hacia desarmar o tratar de indagar esta cuestión de la violencia, sin que antes haya una alianza terapéutica, el pronóstico del dispositivo era que el tipo se iba, básicamente. Entonces, estratégicamente yo fui aprendiendo cómo a darle vuelta a la montaña, digamos. No sé cómo describirlo fenomenológicamente. Bueno, entrevista vital, de dónde venía, quién eran sus padres, me empieza a contar de que él era hijo único, de que su infancia fue bastante difícil, de que si bien él tenía un papá al cual se reconocían mutuamente, era un padre que no estuvo mucho en la cotidianidad de este sujeto, porque de hecho era camionero, entonces los periodos que pasaba físicamente en la casa eran pocos, escasos a nulo, y una madre que él describe como súper presente,
Pero después cuando voy indagando, también era una madre que, supongo yo, habrá tenido alguna psicopatología o algo de corte depresivo, porque él la describe como una persona que se pasaba empastillada, que se pasaba encerrada en la pieza, eh, como que no le daba mucha bola, ¿no? Eh, y a su vez, también una madre muy restrictiva, muy exigente en todo lo que era la escolaridad. De hecho, es un sujeto eh, bastante inteligente, bueno, técnico en telecomunicaciones, ¿no? Es muy, muy inteligente en lo que hace. Pero con escasas habilidades sociales, muy pocos amigos, porque de hecho la madre era como muy restrictiva en esto de no, no salgas con fulano, no, no vuelvas a tal hora, o sea, siempre se lo impedía y él se describe en ese momento como un sujeto muy obediente, muy sumiso, dedicado al estudio. De hecho, la socialización de él pasaba a través de jugar a jueguitos electrónicos, que a su vez eran espacios donde él se conectaba con otras subjetividades, pero no había una presencialidad con un otro, ¿no? Esto fue así hasta su adolescencia tardía, ¿sí? Eh, de hecho, a la madre de su hija la conoce a través de uno de estos juegos y posteriormente, digamos, se empiezan a vincular como novios. Y hay algo que es muy paradigmático para mí porque él pasa de convivir con la madre a convivir con esta mujer, con Pandora. Así, de 0 a 100, tipo, de una casa a la otra, con un noviazgo muy pequeño, directamente van hacia la convivencia, como quien diría casi escapando, ¿no? Como, che, bueno, yo me voy de acá y esto me sirve. Conviven un tiempo, al tiempito Pandora se embaraza, bueno, nace la criatura. Pandora no trabajaba, era una mujer que se dedicaba a la crianza y a la casa, a sostener todo lo que es el mundo doméstico, y Epimeteo todo lo que era el trabajo, el hombre que aportaba, o sea, de ahí es que yo lo defino como un caso clásico, donde los roles de género están así, pero recontra rígidos, y no sé, hasta de antes, imagino yo, ¿no? Como predeterminado. Eso funcionó un tiempo. Todo esto yo lo resumo, pero es mucha pregunta, ¿no? O sea, ir a andar lidiando con el paciente a cuenta gota, ¿no? Estaríamos toda la noche, ¿sí? Si me pongo a contar todos los detalles de cómo uno hace eso. Pero el primer quiebre empieza a suceder con la escolaridad de esta hija. En paralelo, ese tiempo Pandora estuvo formándose en cosmetología porque, bueno, Pandora se ve que quería hacer alguna otra cosa más que maternar y sostener la casa. Ella también, por lo que me contaba el paciente, venía de una familia donde el padre estaba ausente, donde la madre se cargaba, digamos, todas las actividades de la vida cotidiana. Y claro, cuando Pandora
quiere empezar a ejercer el tema de la cosmetología y empezar a dedicarle tiempo a eso, va restando a todo lo que tenía que ver con la crianza y lo doméstico. Entonces, Pandora empieza a plantearle a Epimeteo che, mirá, me parece que tendría que haber como que otra distribución de las tareas. Claramente que esto por ahí no se lo dice así, pero insisto, es la interpretación que yo hago. El tema es que ahí Epimeteo no puede ir más allá. O sea, se queda completamente rígido en los roles y empieza como a resistir el cambio, por ponerlo en una palabra. Empiezan a haber discusiones, que él las puntuaba como discusiones acaloradas, pero que después yo voy indagando y en el medio había humillaciones, había sos una loca de mierda, insultos, llegaron hasta empujones. Entonces yo iba puntuando todo el tiempo, ¿no? Como brindándole otra palabra de, che, pero esto no es acalorado, esto es violento. O sea, vos la estás violentando a la otra persona. Y esto a mi paciente no le causaba mucha gracia, pero como ya había pasado más o menos un tiempo y ya había afinidad, de alguna forma lo aguantaba, digamos, la palabra del terapeuta. Inclusive, esto pasaba todo el tiempo, ¿eh? Por ejemplo, él decía, recuerdo una escena donde Pandora sale lastimada físicamente. Y él dice, no, bueno, es que estábamos discutiendo y ella avanzó sobre mí y yo la estaba sosteniendo. Y cuando dejé de sostenerla, se cayó. Digo, no, bueno, pero a ver, sostener algo es que esto caiga. Otra cosa es empujar a alguien para que se desestabilice, pierda el equilibrio. Bueno, esa reestructuración de cómo él se iba expresando lleva bastante tiempo. Inclusive yo, como les decía, como yo anteriormente ya había trabajado con la población femenina, había mucho de advertirle al sujeto de, mirá, tenemos que empezar a rectificar, digamos, esto, porque va a llegar una denuncia, tarde o temprano. O sea, la escalada iba, ameritaba una denuncia, ¿sí? Entonces, bueno, yo le comentaba, ¿no? De las consecuencias que puede ser una denuncia, la restricción de acercamiento. Sebastián, tengo una consulta. O sea, Sí, vos claro. le dijiste a él directamente que esto que podía llegar a una denuncia, o sea, en la sesión. Sí, 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 así de Directo. directivo. Ok. Sí, sí, porque no veía el ejercicio de su violencia. Entonces, en algún momento yo intento, digamos, de que introyecte algún tipo de otra ley que no sea la suya, que no sea su razón. Porque inclusive había como algún grado de intento de compinchismo conmigo, ¿no? Él me decía, bueno, licenciado, pero escúchame,
a ver, si a vos te gritan todo el tiempo, vos no vas a reaccionar. Y era como, todo el tiempo. Vos llegás a tu casa y te gritan. O sea, te saludan, hola, y te gritan. ¿Y no te dio miedo de que, o sea, si bien ahora entiendo que vos también lo estabas trabajando con él, pero al ser tan frontal, ¿no te dio miedo de que quizás él abandone la terapia? Es un riesgo que se corre, sí. Sí. En ese punto uno arriesga, sí. Perdón las consultas, pero ¿sabes qué? Porque siempre por ahí se escucha mucho desde, va, en lo que vengo escuchando es desde el otro lado, siempre desde el lado por ahí más de la mujer, y creo que es la primera vez que escucho el relato desde el otro lado y sobre una intervención de un terapeuta con el masculino, digamos. Así que nada, me dio un poco de intriga. Claro, sí. La idea por ahí es, hablando freudianamente, intentar castrarlo al sujeto en decirle, pará, así no. Hay un límite, hay algo que está por arriba tuyo. Hasta si lo querés pensar Foucaultianamente, también me refiero a Foucault con respecto a el poder no se tiene, hermano, se lo ejerce. Y hay una ley que está por arriba tuyo y él no había un miramiento de eso, ¿no? Entonces era como tratar de meter ahí algo de principio de realidad, ¿no? Casi forzosamente, ¿no? Como quien mete una herramienta. ¿Se corre el riesgo? Sí. ¿Fue arriesgado? Sí. ¿Surtió efecto en ese momento? No. Eh, es más, de hecho, posteriormente a él le llega una denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pandora, a su vez con sus otras amigas cosmetólogas, ella contaba, entonces los propios pares empiezan a decirle, che, mirá, me parece que hay ahí un ciclo de violencia, me parece que podés ejercer, hay derechos que vos podés invocar, ¿sí? Por eso planteo esta lógica de violencia masculina, modelo ecológico, o sea, cómo a su vez los sistemas que están más allá, o sea, refiriéndome al macro, exo, macro y micro, empiezan a interferir, ¿no? Algo así como no al lugar, no al lugar ese comportamiento. Pero cuando llega la denuncia, fue algo como, y bueno, yo te avisé, y vos no me escuchaste. Esto no era cuento. Y recién ahí él empieza a empezar a dudar, por decir de alguna forma, de toda esta cosmovisión y de su propia ley, ¿no? De ser el hombre de la casa, había mucho de, él lo resumía en una frase que después adquiere mucho valor con respecto a la historia vital de él, que es, ahora ella quiere que yo empiece a hacer lo que ella dice, ¿sí? Entonces era como que estaba muy planteado el conflicto uno a uno, según él, y yo le decía, bueno, pero a ver, no es solamente lo que ella dice, sino volvía a encuadrar en esto de, mirá, hay una ley, ¿sí?, que a ella le da estos derechos, y ahí yo empiezo a indagar en esto de hablando mal y pronto, ¿por qué le jode tanto
de hacer lo que ella dice, y estaba en la psicodinámica muy emparentado a lo que su madre decía y hacía de él. O sea, una madre que le diga, che, no, mirá, ¿sabes qué? Vos con fulano no te juntás, vos a tal hora volvés, pero mamá, tengo 17 años, me importa un carajo, ¿no? Y ejercía violencia. El tema es que para él, esta madre y la madre de su hija, por decir así, estaban como que muy emparentadas y no podía ver, por lo menos hasta ese momento, que la ley de la madre, o sea, la que lo parió, también era una ley caprichosa, una ley de solo ella. Pero no así la madre de su hija, porque la madre invocaba a una ley. No sé si me explico hasta acá o hice una ensalada. Una cuestión que me llama mucho la atención, Seba, es que uno cuando introyecta una ley, cuando la persona que generalmente es agresora, no introyecta la ley, sino que es la ley. Llega un momento en que dice, soy yo quien decide sobre esto, ¿no? Entonces soy yo quien determina. Entonces las personas que son la ley, hay un autor llamado Reinaldo Perrone que tiene un libro maravilloso que se llama El síndrome del ángel, que habla sobre esto, habla de las personas que piensan que son la ley, suceden personalidades narcisistas, y también no solamente tiene que ver con una psicopatología, sino por un aspecto muy concreto que pasa mucho en el norte, porque, a ver, para que sepan, Seba y yo somos chaqueños, somos del norte, entonces sabemos que la idiosincrasia que hay en el norte es tremenda. Si ustedes piensan que el machismo se ve acá, allá, es para ser dulce industrial y exportarlo a todo el mundo, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que esta idiosincrasia de la introspección de la ley de una manera tan rígida e inflexible, o sea, tome literalmente como esos machismos de antes, ¿no? El hombre es la ley, el hombre es el que manda, y si yo veo un hombre al lado mío en mi terapia, pero si me grita todo el tiempo, ¿qué posición tiene culturalmente a la mujer, ¿no? Eso es una gran barrera que se ve mucho en el norte, por lo menos yo la he visto cuando trabajaba por esos lugares. Pero es una gran barrera cultural que es difícil, ¿no? Entonces, ante este golpe de realidad, ante esta exposición que dice Seba, a ver, es psicoeducar a la gente y hacerle entender que sus visiones tienen consecuencias, que ya no son la ley, sino que están sujetos bajo la ley y la tienen que internalizar. Eso es un cambio epistemológico que tiene la cabeza de la persona que se somete a una terapia por motivos de violencia, que es muy difícil de negar, y es difícil, sobre todo, para el terapeuta. No, para el terapeuta porque Claro, tiene que estar ahí dándole, che, escuchame esto. Es casi una lucha de contrapoder, o sea, es una lucha contradiscursiva. Porque, por ejemplo, entre otras de las cosas que él cuando relataba le salía por los poros, digamos, es esto de mi mujer, hasta casi como una propiedad, ¿no? ¿Cómo no va a ser si es mío? Vieron de que hay un video de Galeano, el escritor, que él termina concluyendo de la maté porque era mía. Es muy groso escucharlo, cómo no hay una separación de yo, no yo. O sea, es otro sujeto, hermano, ¿no? Y yo insisto, esto lo estoy contando remil reducido, pero hay un año de terapia. Sí, sí. Manu, ¿querías preguntar algo? Sí, en realidad quería hacer un comentario, porque Sebastián, te estoy escuchando y siento que me resuena un montón esto, porque estoy justo atendiendo a una persona, estoy recién en entrevistas preliminares, que cuando yo pregunto el motivo de consulta previo a dar el turno, me dice en proceso de separación con hijo de 4 años.
resulta que cuando llega al consultorio, lo primero que yo noto es esto que vos decías de la complicidad, ¿no? Una actitud muy particular que incluso, no sé, yo había dejado un vaso de agua para el paciente, qué grande, bueno, muchas gracias, ¿no? Así como que yo, nada, todavía no sabía nada de la historia, y digo, como una simetría poco común, ¿no? Que no tiene que ser así en el consultorio. Y resulta que cuando comenzamos la entrevista es una persona con una denuncia penal por violencia. O sea, reciente, ¿no? Si bien yo estoy estudiando, estoy haciendo el posgrado en forense y nada, ya he tenido pacientes en esta situación, lo primero que yo pienso es, este no era el motivo de consulta, ¿no? Cuando yo lo pregunté, o sea, había una situación muchísimo más compleja. Como les digo, estoy en las entrevistas preliminares todavía, entonces voy a evaluar qué voy a hacer, porque además no es el mismo encuadre, trabajando con una situación judicializada, pero me llamó mucho la atención esto que contabas de cómo buscar esa complicidad, porque en el relato esto de la ley está muy marcado, o sea, hay indicadores que yo pude como pesquisar en los primeros 15 minutos de entrevista. Pero bueno, yo preguntándome también esto, ¿no? Bueno, al momento de preguntar qué necesitas de este espacio, en qué te puedo ayudar, no sale esto de, bueno, necesito hacer tratamiento psicológico porque me lo indicaron en el juzgado, ¿no? Él me manda la denuncia, yo empiezo a leer todo en detalle y no hay una indicación, pero sí percibo que hay como una necesidad de, bueno, vengo acá porque en algún momento lo voy a necesitar, ¿no? Pero bueno, sí, es muy complejo. O Por porque mi eso abogado también me lo quise, mandó. Mi abogado me sugirió que haga terapia. bueno, son dos mujeres las abogadas y yo le pregunté explícitamente si se lo habían sugerido o indicado lo que sea. Él hasta el momento dice que no, pero bueno, estoy evaluando un montón de cuestiones, ¿no? Porque subjetivamente también pasa que uno se posiciona distinto en estas situaciones. Entonces, bueno, éticamente hablando, voy a evaluar qué hago. Pero me anoté en el Ateneo justamente porque empecé a pensar en esto y digo, bueno, a ver, herramientas para poder abordarlo correctamente, y empecé a escuchar la historia y es muy parecido todo. Claro, sí, a mí me parece importante hacer como un criterio de diferenciación. Al ser un caso clínico que llegó por lo privado y antes de la judicialización, mi intervención, si bien fue arriesgada, en el público he llegado a tomar otras estrategias, como por ejemplo también me pasó de recibir sujetos que tienen denuncias penales porque ya hay lesiones graves, entonces ahí está como que tipificado dentro del Código Penal, por eso lo penal. Y lo que siempre encuentro, así como que a grandes rasgos, es la minimización del problema. Esto de, no, la otra es una exagerada, ahora no se puede discutir, no puedo manifestar mi enojo, no sé, he llegado a escuchar hasta las mujeres tienen más derecho que yo y una cosa así. Y entre una de las intervenciones es leer, por ejemplo, la sentencia y leérsela a él. Es decir, escúchame, pero acá dice que le partiste un jarrón en la cabeza. O sea, ¿qué de mínimo tiene esto? Sabes que él en esta oportunidad, en realidad todo esto se desata por una infidelidad de ella, en donde, bueno, ella llega de un lugar a las 6 de la mañana y se arma toda esta discusión, ¿no? Y aparecía mucho esto de comparar lesiones, ¿no? No, pero la agarré de acá nomás, eso no es que le pegué una patada en el piso, de ahí a, ¿no? Como también no pudiendo registrar que la violencia es violencia, ¿no? No es te agarré acá un poquito o te pego una patada en el piso y eso es peor.
Claro. Yo por ahí como criterio clínico, insisto en indagar qué es lo que sintió el sujeto después de esa escena violenta, porque me ha pasado también escuchar, no es lo mismo un sujeto que ejerce la violencia y no te digo que lo goza, pero como mínimo no hay ningún registro de culpa o no, sí, la verdad que se me pasó un toque en la mano o algo del registro de la angustia de un tipo que no lo registra. O sea, para mí ahí ya hay un indicador con respecto a posible perversión o no. ¿Sí? Y por otro lado, también lo que me tengo por ahí es en tratar de pegarle la vuelta en el hecho de tal vez estés haciendo esto porque hay algo de la libertad del otro que te pone en jaque, que te amenaza. Y en vez de buscar por ahí, no sé, el consenso o resoluciones alternativas al conflicto o salir de una discusión y decir, no, bueno, mirá, en estos términos yo no voy a hablar, ¿no? Vamos a calmarnos, posterguemos la charla media hora. Hay una cuestión de escalada, donde yo en algún momento, a través del ejercicio de la violencia, busco que te rindas, busco que te sometas a mi ley, a lo que yo, el hombre de la casa, digo, hago e imparto. No hay una cuestión de equidad o de establecer un contrato. También lo que encuentro es escasa asertividad comunicativa. Por ejemplo, este sujeto trabajaba todo el día y cuando volvía, la mujer intentaba hacer como un relevo de cuidado, ¿no? Bueno, ahora vos fijate, no sé, bañar a las criaturas, hay que hacer esto, ta, 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 ta. Y a eso, el registro de él, así hablando mal y pronto, era que le hinchaba un huevo. Yo quiero volver a mi casa, estar tranquilo porque trabajé todo el día. Y no había tampoco como intermedio en la palabra, de vuelta, de decir, che, bueno, sí, está bien, dame 10 minutos, voy, me pego una ducha, me saco todo el estrés que tengo del trabajo. No, no había una posibilidad de tomar contacto con lo que le estaba pasando, con la emoción que estaba sintiendo y transmitirla de una forma sana, por decir así, sino que rompía en violencia y ahí ya escalaban, ¿no? Son casos, es un hueso difícil de roer, no, porque se presenta muy invisibilizada la violencia. Y a su vez también lo otro que encuentro es que es aprendida intergeneracionalmente, o sea, porque el papá del papá del papá, por eso también digo de lo psicoeducativo, por ahí hasta pensar otra forma de existir. Lo otro que también encuentro, que va muy a lo que venía comentando, es sobre el control sobre el otro, que muchas veces se disfraza de cuidado. No, lo que pasa es que yo te quiero cuidar, entonces te mando mensajitos, si llegaste, si no llegaste, si fuiste, si no fuiste. Al costado de eso está no digo la celotipia, pero ahí, y si indagás un poquito más, también está la escasa autoestima del sujeto. O sea, hay
por eso refiero a lo de multidimensional. O sea, está lo cognitivo, lo psicodinámico, las interacciones, porque inclusive en el trabajo le empezaba a pasar de que los propios compañeros de trabajo le jodían, tu mujer no te hace caso. Entonces, ese mesosistema también interfería y enriquecía la resistencia, por decir así. Y me parece interesante empezar a trabajar estos dispositivos porque yo en el 2013 empecé a trabajar con víctimas de violencia, o sea, con las mujeres, y he visto cómo eso se fue replicando, o sea, se hizo discurso más allá de las políticas del Estado, ni una menos, de todas esas marchas que ayudaron un montón. Es como que en la vereda enfrente los varoncitos es como que no hay un espacio de reflexión o de por lo menos poner en jaque, decir, che, escúchame, ¿no será que estamos un toque equivocados? Porque tal vez lo habla, si es que habla, ¿no? Habla, me refiero a tomar contacto con las emociones de, che, mirá, vos sabés que estoy triste porque me está pasando. Es rarísimo eso. No sé cómo será en el sur, pero acá en el norte es como que te juntás con tus amigos y hablas de fútbol, política, pero de las emociones. Tal vez haya algo idiosincrático, ¿no? Insisto, no sé cómo será en el sur, pero inclusive al principio, y hasta como estrategia para que se instale la alianza terapéutica, había mucha queja del sujeto, ¿no? Y hasta como, en cierto punto, bueno, está bien, sí, hablar, quejate, sí, es una guacha. También mucho tiene que ver la estrategia que uno utiliza para generar el cambio, ¿no? Porque vos estás hablando con una persona que viene por un motivo, entonces, bueno, tenemos la persona ahí, tenemos que aprovecharla, ¿no? Para psicoeducarla y todo eso. Otra cosa completamente diferente es la estrategia que nosotros utilicemos o para que el paciente se permanezca en la terapia o para generar un acercamiento que sea subjetivo a entender que existen cuestiones más grandes que él y que tiene que tener cierto cuidado. Porque hay muchas personas que directamente no entienden, directamente, pero no hay bala que les entre. Porque, a ver, van obligados los tratamientos, fíjate, la mayoría de las personas que van a dispositivos públicos por una denuncia de violencia van obligados, no van porque quieren concientizar o quieren tratar bien a la persona que está al lado. Van porque literalmente no entiende y de verdad no entiende. No hay problematización. No hay sentido de problematización porque tampoco se trata de una estructura en muchos casos perversa, se trata de una cuestión idiosincrática. Acá pasa mucho en la cordillera, las comunidades mapuche, que son muy parecidas a las comunidades del norte, a los pueblos originarios del norte. Hay muchísima rigidez afectiva y también hay mucha coacción hacia la figura femenina, no hacia la mujer. Acá hay mucho más conciencia porque básicamente el 90% de la población de esta zona no es de acá, entonces hay mucha más predisposición al diálogo y al ingreso de información, ¿no? No se encuentra dentro de un lugar en donde lo aloja una cultura rígida, ¿no? Sino que como son varios, hay una apertura mental mucho más grande. Pero también existe también estos desafíos. ¿Cuál es la estrategia que tenemos que tener? Y esa es mi pregunta, Seba. ¿Cuál es la estrategia que utilizás vos para generar una adherencia al tratamiento en una persona que presenta esta problemática? Y lo que encuentro también es que en algún punto hay algo que le importa a este sujeto, ¿no? Va variando, pero en el caso de Pimeteo, en algún punto empezó como a rondar la amenaza, por ponerlo entre comillas, de, che, rectifica tu comportamiento porque no la vas a ver a tu hija.
no quiero que hagas esto con nuestra hija. Y ahí hubo algo del, bueno, por ponerlo así, puedo perder a mi mujer, pero no sé si a mi hija. En algunos otros casos, lo judicializado tiene que ver con el agravamiento de la pena. Es decir, bueno, mirá, hasta ahora tenés una probation, pero mirá, hay que cumplir la restricción de acercamiento porque las consecuencias son penales. O sea, te vas a ir en cana, vas a perder el trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta dónde vas a ir? De vuelta por ahí la estrategia es eso. Hay veces que también me ha pasado con otros sujetos de pero mirá cómo te pones, en el sentido de lo afectado que podía estar su salud mental o hasta su salud física, porque, no sé, empezaba a tener problemas de hipertensión. Entonces, por ahí la idea es eso, el costo, creo yo. No sé si me expliqué en... Sí, a ver, uno tiene que generar también la adherencia es fundamental, ¿no? Y uno a veces tiene que entender y uno dice, es también trabajar con estos prejuicios, ¿no? ¿Cuánto esa persona, cuánto nosotros creemos que tenemos que trabajar o qué cambio tenemos que lograr con esa persona, ¿no? Eh, hay muchísimas oportunidades que tenemos para trabajar con pacientes, inclusive en la clínica diaria, que no se trata de casos de violencia y en que nuestro ego como terapeutas o como operadores de la salud mental decimos, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos o esperamos lograr frente a también lo que el paciente o la otra persona puede llegar a lograr? Tal vez esta persona decir, bueno, mira, no le voy a fajar más a mi mujer porque no le voy a dar más a mi hija, y con eso capaz que es un gran triunfo superlativo, inclusive generacionalmente hablando, porque a partir de ahí se va a formar un punto de corte, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ver, entiendo que puede llegar a haber un elemento que pueda ser superior o entender que por lo menos qué es lo que no tengo que hacer. Porque también, a ver, digamos, en sí, ellos no entienden como la palabra violencia. Eso también es una cuestión. Nosotros hablamos de violencia y hablamos de los tipos de violencia, hablamos del conocimiento de las emociones y ellos son completos neófitos en todo esto. No solo neófitos, sino ignorantes. Entonces, a ver, es hablarle en un idioma completamente diferente, pero hay algo que tenemos que lograr. Y para eso pienso que es importante apartar el ego del terapeuta, el ego del operador, contra lo que es posible lograr con esa persona. No sé si me explico. Sí, totalmente. Bueno, mucho del trabajo terapéutico también tiene que ver, aunque parezca una boludez, sobre identificar emociones. ¿Cómo sabés cuando estás con ira? ¿Cómo lo sentís en el cuerpo? ¿Dónde lo sentís? Y siento que me pongo caliente y empiezo a cerrar las manos. Bueno, tal vez ahí hay que no proseguir, digamos. He llegado, por ejemplo, a plantear el hecho de salir de la escena. Salí de tu casa. Con la intención de que no escale. Obvio que cuando uno indica eso, por ahí se encuentra con una imposibilidad de, no, yo no, ¿por qué me voy a ir? Estoy en mi casa. Y bueno, y ahí se empieza a trabajar mucho de qué implica irse, por ahí puede salir algo de, no, yo en realidad siento que ella me está ganando. Entonces, por ahí laburar también esta cosmovisión, ¿no? De, esto no es un partido de fútbol, no es un contrincante, no es el enemigo, no sé cómo decirlo.
Pero todos los casos revisten su particularidad, ¿no? Pero casi siempre está esto lo de la resistencia en base a una cosmovisión de, no, yo no me puedo ir de una contienda, o sea, estoy discutiendo, tengo que ganar esa discusión. Bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias de ganar esa discusión? ¿No? Excelente. Bueno, chicos, abramos un espacio para las preguntas o para el debate. Creo que, bueno, lo de Seba, los casos de Seba dan para muchísimo y entiendo que Seba ha tratado de resumir lo más que podía este caso tan complejo, porque, a ver, trabajando interdisciplinariamente, una cuestión tan difícil como la violencia, algo que nos atraviesa como país, y en este momento histórico que intentamos, bueno, dar un corte, a veces el tiempo no es suficiente, ¿no? Pero me gustaría escucharlos a ustedes, si tienen alguna pregunta para Seba, una cuestión de tratamiento, recomendación, lo que piensan, lo que sienten, alguna recomendación, lo que sea, por favor, prenden el micrófono y charlamos entre todos. Cintia, te escucho, Cintia. Sí, justo cuando lo estaba escuchando, cuando empezaste, Seba, a contar del caso, me acordé que debe hacer más o menos unos 20 años, yo empecé a cursar hace mucho, estudié en la Universidad de Mar del Plata, y creo que en segundo o tercer año tuvimos un seminario que era sobre violencia familiar, lo daba un psicólogo, y él tenía grupos con hombres violentos. En ese momento no se hablaba ni una menos, o sea, no había nada de lo que hay ahora, ni se hablaba, ni se cuestionaba. Y él tenía grupos con hombres violentos. Y me acuerdo que nos contaba que funcionaba mucho esto, cuando hablaste también del no registro, ¿no? O de esto de minimizar las conductas, las acciones, el no problematizarlas. Que sucedía mucho esto de entre pares, ¿no? Él nos contaba que venía alguien nuevo, también minimizando esto, como, bueno, pasó esta situación, pero fue una discusión que se fue un poquito de las manos, pero no fue como nada demasiado grave, y el resto enseguida como que lo frenaba en seco y le decía, no, pará, esto que estás haciendo, esto es violento. Empezá a hablar las cosas por su nombre. Y que en algunos casos, ¿no? No en todos, pero tenía como, se generaba mucha conciencia en relación a esto, ¿viste? Más allá de que él era el coordinador, pero de lo que surgía también del trabajo entre pares. ¿Vos cómo lo consideras eso? Más allá de que tu trabajo era de manera individual, Sí, ¿no? Pero ¿crees que quizás puede ser un recurso que pueda ser valioso? Sí, sí, fundamental, fundamental. De hecho, yo cuando me formo con la gente de la red de estudios y trabajos en masculinidades, ellos plantean el dispositivo de una forma grupal. Ajá. Yo, particularmente acá en la provincia de Misiones, al no tener un coequiper, digamos, o por lo menos yo no encontrarlo hasta este momento, Claro. entre otras cosas, dije, bueno, me largo en atención uno a uno. Uh-huh. Por eso también me viene bárbaro el Ateneo, ¿no? Como decir, che, mirá, yo acá en el norte estoy haciendo esto, ¿no? Pero sí, lo ideal sería grupal, porque ahí justamente se da esta cuestión de cómo los pares, que ya están instalados en este dispositivo, porque suelen ser grupos abiertos, ¿sí? Donde los miembros van ingresando en distintos momentos, se presenta como una otredad que facilita este contradiscurso, ¿no? De decir, bueno, hay otra cosmovisión
eso, hay otra cosmovisión. Sin duda que me parece como que el límite al dispositivo 1-1, ¿no? Es como que es mucho más difícil. Sí. Bien, gracias. Con todo gusto. ¿Bien alguien más? Es muy viernes también, ¿no? Vamos a ponerle anda, salimos acá y salimos, chicos. Dale, yo me tomo Aprovechen, pregunten. un Fly Bondi. Gustavo, Sí, ¿qué tal? No sé si es ética la pregunta, pero ¿cómo reaccionó, digamos, el sujeto cuando, cuando, cuando se dijo esto de hay que parar porque van a haber consecuencias legales, hay que cambiar el, eh, la forma Switch, de digamos, actuar? ¿Perdón? el chipeo. Claro, hay que cambiar el chipeo, digamos, por decir Ujú. así. A ver, que me acuerdo. No diría que bastardió la intervención, pero de vuelta aparece esto de, no, bueno, pero no es para tanto. Eh, lo que sí vino a hacer la denuncia fue sí, es para tanto. Ujú. Hubo ahí insisto con esto de otra ley, que inclusive ya no es ni lo que el terapeuta te está diciendo, ni lo que vos en tu ley creés. O sea, hay algo que a su vez está por arriba de nosotros y se metió, o sea, colisionó, de hecho, al sujeto mismo lo hizo mierda. O sea, en ese momento él presentó angustia, estuvo deprimido, fue como, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Y sí, hermano, si comes salamín todos los días y vas a tener problemas, ¿no? Una cosa así, digamos, ¿no? Muy caricaturesco, como lo estoy diciendo, perdón, es como mi estilo comunicativo, pero hay algo de eso. Y el tema de la posibilidad de perder digamos, a perder la relación con la hija también le había afectado Sí, bastante. sí, eso fue como choqueante. eh, Inclusive él me decía, bueno, pero ¿por qué si yo no ejercí violencia con ella? Bueno, pero hay algo que se llama violencia indirecta, que tiene que ver con las personas que son testigos de esta escena violenta. Ahí uso una analogía de cómo te sentirías vos siendo chiquito, debajo de una mesa, las personas discutiendo. Y sí, la verdad que me sentiría mal, sentiría miedo. O sea, había cierta capacidad de empatía del sujeto de decir, bueno, sí, no, ahora que me lo decís, capaz que sí. Entonces ahí él, de vuelta, es como si hubiera niveles, ¿no? Donde en un primer momento el sujeto voy a decir una barrabasada, es un discapacitado mental que no lo ve. Después, nivel a nivel, es como que, no, bueno, sí, hay una denuncia, sí, ahora que me decís lo de la violencia indirecta, y sí, tiene sentido. La verdad que no me gustaría hacerla sentir así a mi hija. Hay ahí un poco de... Por eso insisto mucho en el criterio del remordimiento, la culpa, angustiate un poquito. Si eso no aparece, y es muy difícil.
si no sé si diría imposible, pero Seba, perdón, no sé si lo dijiste, pero ¿cuál fue el desenlace, digamos, del caso? Creo que no lo bueno, dijiste. no lo dije. Básicamente la relación vincular con la madre o en términos de pareja concluyó. Eh, Hubo un trabajo muy fuerte en la carga emotiva que él tenía con respecto a eh, dejar de nombrarla, por decir así, como su mujer o la ex, para empezar a es la madre de mi hija, ¿no? Había ahí como otro trato. Eso fue una intervención mía, ¿eh? De hecho, él decía, no, porque mi mujer, sí, la madre de tu hija. Porque mi mujer, la madre de tu hija, ¿no? Como tratando de ponerlo con otra carga emotiva a lo discursivo. Bueno, básicamente se separaron, él se fue a vivir a otro lado, tiene cuidado parcial con la hija, o sea, hay una cuestión ahí de cuidado compartido. Régimen de comunicación y contacto, hay días, hay horarios, a los cuales, por ejemplo, yo intervengo diciendo de que estaría muy piola de que se ajuste a lo que es la agenda, porque en un principio había esta cosa de, bueno, te digo un día y no era ese día, era el otro día, esto generaba ansiedad en la criatura, ¿no? Entonces, como de vuelta a esto de hacerlo responsable en el hecho de las cosas que él estaba haciendo y cuáles son los efectos de eso que él estaba haciendo. Y bueno, es un papá luchón actualmente, que cría, que trata de... Inclusive, a todo esto la hija fue creciendo, ¿no? O sea, naturalmente. Entonces, cuando llegó a una edad de 9, 10 años, la hija empezaba como a cuestionar por ahí las leyes de la casa o trataba de, no sé si decir negociar, pero por ahí poner un bocado de otra palabra. Entonces, ahí sí lo que hubo fue un trabajo de, bueno, escucharla un poco también a tu hija. Porque la hija le decía, che, mirá, esto que me dijiste, siento que me lo dijiste mal. Y antes de anular al otro, de no, bueno, pero de vuelta, no sea una exageración, antes de repetir ese ciclo, era como, no, bueno, pará, a ver, está bien, es chiquita, pero es un sujeto de derecho. Y va yendo. Yo no lo hice con este caso, pero en algunos casos he planteado como cierto grado de compromiso en el hecho de cese inminente de violencia. O sea, la condición de que vos sigas habitando este espacio terapéutico es el cese inminente de la violencia. También una intervención súper arriesgada, pero sobre todo en los casos que vienen ya judicializados, ¿no? y que tienen que cumplir en venir, y casi siempre está supeditado a un tiempo, que es por el tiempo que tiene vigencia la medida. Así que bueno, eso... Una pregunta, Seba. Es una pregunta tal vez un poco capciosa, ¿no? Porque es muy simple. ¿Lo único que se busca es el cese de la violencia?
No. Sí es como que un objetivo, pero también tiene que ver con la asertividad comunicativa, con habilidades de la comunicación, con tomar contacto con la vida anímica de uno, con resoluciones alternativas de conflicto. Por ejemplo, hubo un momento donde la madre, no sé, quería que haga karate y él que no, que haga inglés. Te estoy diciendo una boludez. Y era como que no existía la posibilidad de que la criatura haga las dos cosas en distintos días. Entonces también apunta a eso, a la resolución alternativa de los conflictos, al conocimiento de uno, de esto de que digo, bueno, vos cómo sabes que estás enojado, dónde lo sentís, qué hacer con ese enojo, ¿no? Ahí insisto sobre el hecho de tratar de no actuar ese enojo. Perfecto, perfecto. Últimas dos preguntas. Laura. Seba, ¿vos creés que en este caso él puede llegar a futuro a tener una relación más saludable, más sana, sin tender a caer otra vez en el mismo patrón? Sí, yo creo que sí, porque él ya está advertido, por decir así, sobre, o tiene más visibilizado esta cuestión del ejercicio de la violencia. Como que está canchero ya en eso. Tipo, el estilo, no, sí, yo levanté la voz, ¿no? O sea, es como que ya lo puede ver. No sé si... Sí, sí, Gustavo. está bien, la pregunta. ¿Desde qué modelo teórico fue abordado este caso? Es muy buena tu pregunta. Gracias. Mirá, yo tengo una base psicoanalítica, ¿sí? Bastante formado en lo que es psicodinámica, por decir así. Pero si me tendría que definir, y haría, no sé, integracionista, no sé. Reconozco la cognitiva, reconozco lo interaccional. Por ahí mi laburo es más desde lo discursivo y encontrar por ahí las incongruencias del sujeto. Por ejemplo, no sé, sí hay algunas incongruencias como por ejemplo idolatrarla a la mujer, por decir así, y ella es lo mejor que le pasó, pero si no estamos de acuerdo, no, la bajo de un ondazo. Yo realmente no me animo a decir, sí, no, laburo exclusivamente desde Freud, o soy sistémico. No, por eso por eso lo ecológico del modelo, por eso lo multidimensional, porque están todas las dimensiones, lo interaccional del sujeto, cómo viene de su historia pasada, historia vital, a niveles cognitivos, esto de minimizar las cuestiones, detectar formas de manipularla a la otra persona, o sea, es complejo. Si yo le tendría que poner un título, diría
ecológico multidimensional de derecho humano y de perspectiva de género, y hacemos una ensalada. Es tremendo porque, a ver, uno llega a una cierta cuestión y uno cree que a veces sirve una sola cosa. En la facultad nos enseñan una herramienta o dos como mucho, y cuando salimos a la realidad nos damos cuenta que a ver, todos los caminos llevan a Roma, pero hay que usar la estrategia que mejor sea para el paciente, siempre con un criterio, ¿no? Y partiendo desde un punto de vista. Por último, Seba, cuelo una última pregunta que es más que nada una recomendación a los colegas que trabajen con violencia masculina. ¿Qué sugerirías, qué punto de partida tenés o qué podrías, hablar desde tu experiencia, que podrías recomendar para el desarrollo tanto personal como teórico de los colegas? Te maté, así te tiré una... Te Yo dije que te iba a tirar pensé. alguna grosa. Te quedaste... No, pero a ver, ¿qué recomendación personal vos darías? Por ejemplo, vos pasaste por muchos años haciendo esto. Entonces, ¿qué recomendarías a una persona que está arrancando a trabajar estos casos o que se está enfrentando con estos casos? Y yo creo que la psicología es una profesión muy, muy amplia y que hay herramientas en todos los modelos. Me parece que a problemas complejos hay que tener soluciones complejas. Yo he llegado, por ejemplo, a aplicar técnicas de relajación para el manejo de la ansiedad. Y si vos te vas a un freudiano lacaniano, no sé si lo haría. No sé si me explico. O sea, por ahí lo pienso como una gran caja de herramientas y decir, bueno, a ver, apliquemos esto, insisto en lo exploratorio de todo esto. O sea, yo no, si bien, sí, bueno, me dedico hace un tiempo, sí, estuve leyendo al respecto, no me considero una eminencia ni nada de esto. O sea, desde mi opinión, compartir con ustedes, pero creo que es un poco eso, es ir nutriéndose del amplio espectro que es el mundo de la psicología. Por ahí diría eso. ¿Qué sé yo? ¿Qué hace un freudiano leyendo a Wolfenbrenner? Aguante Wolfenbrenner, tremendo autor. El que no lo conoce lo recomiendo. El modelo, precisamente el nacimiento del modelo ecológico. Y está bueno en la medida en uno puede ver cómo los distintos sistemas van interviniendo, digamos, en este sujeto que no es una isla. O sea, está atravesado por el discurso legal, el discurso de los amigos, los medios masivos de comunicación, la historia vital que trae, no sé, lo que aprendió en el barrio, y ir desarmando todo eso para volver a armar otra existencia lleva mucho tiempo. Y una predisposición del sujeto, ¿no? También. Es decir, acá encontré un lugar donde puedo... Alguien me escucha. Hay alguien que me escucha, no es solamente un juzgado que me juzga. Porque lo que yo empezaba a encontrar antes de que me dedique a esto, como decía al principio, eran sujetos que reincidían. Sí, el tipo cumplía la restricción de acercamiento con María. Vencía esa, se hacía otra pareja y era con Menganita. Es decir, güey, no estamos solucionando nada. Estamos tirando la mugre debajo de la alfombra
y no había un espacio de controversia al menos, ¿no? De diálogo, de escuchar otra cosa. Genial, genial. Bueno, gente, bueno, primeramente demos un aplauso a Seba, que prestó su tiempo y su buena onda para trabajar con nosotros, contarnos su experiencia. Da para mucho y muchas cosas, y realmente es lindo volver a estos espacios de Ateneo. Desde el Colegio de Psicólogos vamos a tratar de tener uno por mes. El mes que viene, el Ateneo está invitado, Seba, en abril, va a ser de psicología positiva. Va a ser, la verdad, que un Ateneo buenísimo, porque es una corriente que no se ve mucho y si bien es hermosa y tiene muchísimas herramientas, poca gente lo hace acá. Y va a ser alguien de la zona, también de Misiones, de Oberá específicamente. Entonces se vino acá hace un mes el loco y trabaja de 10 y nos va a contar un poco sobre la psicología positiva, ¿sí? Así que estén atentos a los nuevos Ateneos. Muchas gracias por participar a todos. Es un espacio que es un comienzo. Siempre digo que los espacios de los Ateneos son para arrancar y para poder charlar con colegas y conectarnos, ¿no? Somos una profesión que necesitamos volver a conectarnos, porque ahí está la fortaleza, ¿no? Cuánto nosotros aprendamos de los colegas. Así que, gente, muchísimas gracias por compartir este espacio. Lo espero en el siguiente Ateneo y cualquier duda que tengan, sugerencia, sueño, crítica, no importa, escriban al correo, ¿sí? Que la verdad es que vamos a estar muy contentos de atender. ¿Sí, Manu? No, yo quería, bueno, gracias Sebastián por el Ateneo, estuvo muy interesante. Y había dejado en el chat para que, bueno, sugerirles a todos, seguramente ustedes lo vieron, el cuento de Kafka de Ante la Ley, que es Bien. espectacular para leerlo, es muy cortito y te deja ahí como pensando un montón. No sé si, Genial. Seba, ¿lo leíste, lo conoces? No, lo conozco a Kafka, sí, por ahí más en cuestiones de metamorfosis. No tenía el cuento y es muy, muy copado, che. Ese es una carilla, nada más. Que bueno, explica justamente qué pasa con la ley, ¿no? En Tremendo. esto de la violencia. Está muy bueno. Les sugiero que lo ¿Cómo lean. se llamaba? Ante la ley. Hoy lo leo, con un vino tinto. Bueno, Hoy es viernes, obvio. ahora lo comparto en el grupo también de difusión, si quieren, así lo tienen. Dale, muchas gracias, Manu. Muchas Bueno, gente, Gracias. muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, che, que les vaya bonito.